Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy solidario cuando me pongo en el lugar de los demás. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el movimiento de traslación. Nosotros ya hemos hablado en clase anterior sobre el movimiento de rotación, que es el que realiza la Tierra sobre su propio eje. Hemos visto algunas de sus características y las consecuencias que genera. El día de hoy conoceremos este otro movimiento. Comencemos por definirlo. El movimiento de traslación es aquel movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol, o también puede ser en torno al Sol, siguiendo una órbita de forma elíptica. De esta manera, elíptica. Las flechas amarillas te indican el sentido del movimiento de traslación, pero cuidado que acá también hay flechas rojas. Esas flechas te indican que al mismo tiempo que se está dando el movimiento de traslación, también la Tierra está realizando el movimiento de rotación sobre su propio eje. Es decir, la Tierra va girando y al mismo tiempo está avanzando alrededor del Sol. Pero ten cuidado porque el Sol también se mueve. Entonces la Tierra irá cambiando su órbita de esta manera, así, como una espiral. Es que la Tierra se encuentra en constante movimiento. Y toda esta vuelta alrededor del Sol demora aproximadamente 365 días con 5 horas y 48 minutos, redondeando 365 días con 6 horas. Conozcamos algunas de sus características. Por ejemplo, ¿en qué dirección realiza la Tierra el movimiento de traslación? Si nosotros nos ubicamos con los puntos cardinales, veremos que se encuentran en dirección de occidente hacia oriente, es decir, de izquierda a derecha, de igual manera que el movimiento de rotación. En cambio, si ponemos un punto de referencia, es decir, un punto de observación desde el polo norte, vamos a ver que la Tierra realiza un movimiento en sentido antihorario. Y ya explicamos que es antihorario, es decir, en una forma contraria al movimiento de las manecillas de un reloj. Si las manecillas de tu reloj avanzan de derecha a izquierda, la Tierra estaría girando de izquierda a derecha, de esta manera, antihorario. En cambio, si colocamos un observador debajo en el polo sur, la Tierra realizaría el movimiento de traslación con un sentido horario. Y por último, ¿a qué velocidad realiza este movimiento? Pues la Tierra realiza este movimiento a 30 km por segundo. Si el movimiento de rotación que hicimos la semana pasada, hablamos que la Tierra giraba con una velocidad de 28 km por minuto, este movimiento de traslación lo hace a 30 km por segundo. En un segundo, la Tierra ha avanzado 30 kilómetros. Es decir, lo hace sumamente rápido. Y de nuevo surge la pregunta: ¿por qué no lo sentimos? Y te damos las mismas respuestas. Primero, porque es un movimiento constante. No es que la Tierra avanza, luego se detiene, luego sigue avanzando. No, es constante. Segundo, porque la Tierra es de gran tamaño. Es tan grande que nosotros somos tan insignificantes en comparación con la Tierra que no lo sentimos. Y por último, por la fuerza de gravedad, que nos mantiene siempre atraídos hacia el suelo, nos jala hacia el centro de la Tierra, y eso impide que salgamos expulsados en este movimiento de traslación. Pero pueden surgir las mismas preguntas que en la sesión anterior, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si la Tierra giraría más rápido? Bueno, para eso tienes que saber que una de las principales consecuencias de este movimiento de traslación es la sucesión de los años. Por lo tanto, si la Tierra giraría más rápido, el año tendría menor cantidad de días. Y si girara más lento, avanzara más lento, pues el año duraría
más, como es el caso de otros planetas cuyo movimiento es más lento o incluso la órbita es más grande, que demora muchos más días, ¿no? Incluso pueden demorar años para dar una sola vuelta alrededor del Sol. Conozcamos sus principales consecuencias. Así tenemos, por ejemplo, la sucesión de los años. Si la Tierra se encuentra en este punto, al realizar el movimiento de traslación, que es de occidente a oriente o en sentido antihorario visto desde el polo norte, la Tierra hará este movimiento, de esta manera, así. Y volverá al punto inicial luego de un año, es decir, 365 días. Profesor, pero usted me dijo que son 365 días con 6 horas. Bueno, esas 6 horas, guárdalo a un costadito. La Tierra seguirá su movimiento de traslación otra vez. Y luego de 365 días, volverá a este punto de donde partió. Profesor, pero faltan 6 horas. Bueno, acumúlalo también. Sigue guardándolo. Ya tienes 12 horas guardaditas. Muy bien. La Tierra seguirá su movimiento de traslación porque nada detiene a la Tierra. Y sigue girando en su órbita elíptica alrededor del Sol. Y regresará al mismo punto de donde partió en su órbita. Después de 365 días, pero está quedando 6 horas más. Síguelo guardando. ¿Cuántas horas van? 18 horas acumuladas, muy bien. Una vueltita más que dé la Tierra, por acá, ¿sí? Siguiendo su órbita elíptica. Y luego de 365 días, llega hasta acá. Profesor, pero yo sé que ha pasado 365 días y se han ido acumulando cierta cantidad de horas. Ahora te pregunto, ¿cuántas horas se han acumulado? Muy bien, 24 horas. ¿Y esas 24 horas, dónde lo vamos a colocar? Bueno, te comento que esas 24 horas se lo van a entregar al mes que tiene menos cantidad de días, que es febrero. Por eso, que cada 4 años, febrero tiene 29 días, ya no 28. A ese año se le llama año bisiesto. Otra de sus principales consecuencias son las estaciones. Esas estaciones que tú muy bien diferencias cuando está haciendo frío, cuando está haciendo calor, porque de eso dependen tus actividades. Por ejemplo, tenemos la estación de verano, y tú te vas a la playa. Tenemos la estación de primavera, donde celebras la Semana de la Juventud, entre otros. Conozcamos algunas de sus características. Por ejemplo, las estaciones pueden ser extremas o intermedias. Hay dos estaciones extremas llamadas verano e invierno, porque hace o mucho calor o hace mucho frío. Y va a haber dos estaciones llamadas intermedias, que son primavera y otoño, donde el clima todavía es un poco templado. Además, las estaciones son opuestas. Date cuenta, mira, tú ves acá verano e invierno. Se oponen las estaciones extremas. Y acá ves primavera-otoño. Se oponen las estaciones intermedias. ¿Y cómo es que se oponen? Por ejemplo, si esta es la Tierra en realidad, el hemisferio norte tiene una estación y el hemisferio sur tiene la estación contraria. Si nosotros, por ejemplo, en América del Sur, en el Perú acá, hemisferio sur, nos encontramos en la estación actualmente de invierno, que empezó el 20-21 de junio, invierno. En el hemisferio norte, ¿en qué estación estarán? Muy bien, recuerda que son contrarias. Si acá estamos en invierno, en el hemisferio norte será verano. Caso contrario, cuando llegue, por ejemplo, 23 de septiembre, nosotros en el Perú estaremos en primavera, en el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte se encontrarán en otoño, porque son contrarios. Además, las estaciones son cíclicas. Eso quiere decir que constantemente se van a repetir y va a seguir repitiéndose. Empecemos, por ejemplo, con verano. Luego del verano sigue el otoño. Luego del otoño, el invierno. Y luego del invierno,
la primavera. Luego de la primavera, otra vez el verano. Luego del verano, el otoño. Luego de este otoño, el invierno. Y luego de ese invierno, la primavera. ¿Y allí acabará? No, porque luego nuevamente comenzará el verano. Es decir, es cíclico. Recuerda, es cíclico, son opuestas y pueden ser extremas o intermedias. Y eso depende de cuán fuerte alumbren los rayos solares en el planeta. Además se va a dar el cambio aparente del tamaño del Sol. En esta órbita elíptica, mira acá se ve exactamente la órbita elíptica, va a haber un punto en el cual la Tierra se encuentra más cerca del Sol. Su distancia se acorta en comparación con cualquier otro punto de la órbita. A ese momento, cuando la Tierra se encuentra más cerca al Sol, se le llama perihelio. Peri significa cerca, helios es el prefijo para denominar el Sol. Perihelio, el momento en que la Tierra se encuentra más cerca al Sol. Y en ese momento, el Sol se va a ver gigante, enorme, sumamente grande. Caso contrario, cuando la Tierra se encuentra más alejada del Sol, se le conoce como afelio. Prefijo a significa sin y helio ya sabemos que significa Sol. En ese momento, el Sol se va a ver pequeño. Por lo tanto, también se va a tener los días más largos en verano y más cortos en invierno. Y eso es notorio. Por ejemplo, cuando estamos en verano, ya a las 4 de la mañana, 4 y media, ya está clarísimo el día. E incluso el sol dura hasta las 7 de la noche. En cambio, en invierno, son las 8 de la mañana y aún sigue ligeramente oscuro. Y a las 5 de la tarde ya anocheció. Y por último, el sol de medianoche. El sol de medianoche es un efecto que ocurre a partir de los círculos polares, tanto en la zona del Ártico, en el polo norte, y en la zona de la Antártida, en el polo sur. Claro que en el polo sur no lo vas a poder ver porque para viajar a la Antártida pues se va a gastar mucho dinero. Pero de repente sí lo pueden ver en la zona del Ártico, porque ahí sí hay países. Esos países tienen la característica que en estas zonas el sol empieza a descender, pero no llega a desaparecer en el horizonte, sino que parece que está desapareciendo y nuevamente se levanta. Eso ocurre una vez al año, es decir, 2 días con puro sol. No se oculta el sol. Mientras más hacia el norte o más hacia el sur te encuentres, va a ocurrir que esos días se van aumentando, llegando al punto que en los polos, por ejemplo, va a haber 6 meses de día y 6 meses de noche. Eso es debido a la inclinación de la Tierra. Esta línea de color negro, punteada en negro, es el eje terrestre. Sobre este eje, la Tierra realiza su movimiento de rotación. Los rayos solares apuntan en esta zona. Y durante 6 meses aproximadamente, la Tierra se va a encontrar en esta posición. Toda esta parte va a estar de día y toda esta parte va a estar de noche, siempre, porque la Tierra gira de esta manera, así, siempre. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿cuál de los siguientes fenómenos es consecuencia del movimiento de traslación de la Tierra? ¿El efecto Coriolis, las estaciones o la sucesión de los días? Muy bien, las estaciones. Pregunta número 2. ¿Qué sentido tiene el movimiento de traslación visto desde el polo norte? ¿Horario, antihorario u oriente? Muy bien, si colocamos un observador en el polo norte, el movimiento de traslación tiene un sentido antihorario. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.